Recomendaciones. Tenga siempre a la mano su Biblia, para buscar en ella todas las citas indicadas. Haciéndolo así, comprobando, usted sacará mayor provecho en el aprendizaje y fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, única fuente de verdad, enseñanza dispensada. Seamos como los creyentes de Berea, los cuales recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Empecemos con el ministerio de la palabra de Dios, cantando el himno número 178. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en sus pasos delicados pasaré, descansando sin temor, al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará, junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, en su pasto delicado pasaré, descansando sin temor, al abrigo del Señor, de las aguas de reposo beberé. El Señor me pastorea, nada y me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Mi pastor me guardará, siempre me confortará, por la senda de justicia me guiará. En el tiempo de dolor me será consolador. En mi corazón su paz infundirá. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Oh, cuán fiel es mi pastor, tan constante es en su amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, mal ninguno temeré. A la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en sus brazos confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Bendito nuestro Dios, bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana bendita y santa para nuestras almas, Padre bendito que nos has permitido de nuevo en este momento nuevamente, bendito Señor, este ministerio del cual tú nos has dado grandes enseñanzas todo este tiempo que lo hemos oído aquí en esta tierra, y en este otro día que tú nos das, bendito Señor, estamos esperando de ti, bendito Señor, que estas enseñanzas sean para todos nosotros en este día y que sea de gracia y bendición para nuestras almas. Tú bendigas el instrumento del cual tú has escogido en esta mañana para que
lleve tu palabra, bendito Señor. Santo Espíritu le ilumine y que Él ponga palabras fáciles y dóciles en tu boca para que Él pueda explicarnos a nosotros, bendito Señor, las enseñanzas que tú tienes aparejadas para este día, para cada uno. Que tú le bendigas y que nos bendigas a todos en esta mañana y que tú recibas las gracias que te las damos en el santo y bendito nombre de Dios, Señor Jesucristo. Amén. Capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6. Dice Dios en su santa palabra. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo, como con una voz de trueno, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso, para que también venciese. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo animal que decía, ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y le fue dada una grande espada. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte, y el infierno le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Y cuando él abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas, y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y miré cuando él abrió el 6º sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol se puso negro como un saco de cilicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera echa sus higos cuando es movida de gran viento. Y el cielo se apartó como un libro que es envuelto, y todo monte y las islas fueron movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Que Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Amén. Oremos. Bendito Padre, nuevamente, Señor, te pedimos a ti la bendición y la dirección especial del Santo Espíritu para que podamos abrir la mente y el corazón para que lo llene de tus conocimientos y de las palabras sagradas que dictó tu Hijo y que dejó inspirada en este santo libro, de las cuales nosotros, hijos tuyos, tenemos el deber de tomar las palabras conforme tú quieres que las entendamos para que conozcamos tus propósitos presentes y futuros, y así, Señor, como siervo tuyo,
podamos vivir cómodamente, santamente, esperando el llamado, pero con buen testimonio, Señor, con buena publicación de tu palabra, porque habremos entendido lo que tú nos dices en este santo libro, y entonces nos someteremos con buena voluntad a la obediencia, a la práctica y a la divulgación de lo sano y de lo puro que tú nos has dejado en este santo libro. Gracias por las señales que estamos viendo, Padre Santo, que las pronosticó tu Hijo amado, de la cual nos dijo que levantáramos siempre la mirada hacia arriba, porque el tiempo de la redención está cerca. Bendícenos pues en esta mañana, Padre Santo, no solamente nosotros los que estamos aquí reunidos en tu santo nombre, sino en toda esta Caracas y en toda Venezuela, para bien de tu iglesia, para bien de la amada iglesia del Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo pueda convencer a los hermanos a llevar una vida más santa delante de ti, y también puedan encontrar los que van a la congregación sin salvación la oportunidad de ser salvos, a prestar atención al arrepentimiento. Bendícenos pues, Padre, y bendice tu nombre, y bendice el nombre de tu Hijo, bendice tu palabra, y te lo pedimos en esta mañana, en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, nos quedó una consideración muy importante del capítulo 5, de las cuales estamos viendo en el capítulo 5 el tercer perfil. Y ese tercer perfil es muy importante que nosotros lo repasemos desde aquí, desde el 10 hasta el 14, muy ligeramente, para entrar en algunas consideraciones del capítulo 6. Y fíjense lo que dice aquí: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Fíjense que ya está aquí la proclamación de los que fueron llamados a la presencia de Dios. Y el 11 dice: y miré, oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos eran millones de millones. Fíjate que no se le olvide, hermano, que está establecido un espacio que Dios escogió para manifestarse con su Hijo allí en ese trono establecido, en un espacio especial, no en la presencia de Dios, no en la casa de Dios, no en el trono de Dios, sino como Dios llamó entonces a Juan: ven y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Y enseguida Juan fue en espíritu, eso es importante, fue llamado en espíritu, y vio un trono establecido y uno sentado en él. Y después mayormente resaltando la presencia allí de Dios el Padre. Pero más adelante, como encontramos en toda el Apocalipsis, el Cordero en medio del trono y de la multitud de ángeles. Ahora, esta multitud de ángeles, como los vimos ya en 2 semanas, ¿no?, fueron los que nos acompañaron en toda una vida, como el ángel de la iglesia, el ángel guardián, los ángeles mensajeros, y todo aquello a quien Dios le dio la autoridad desde el cielo de administrar junto con los seres humanos, la iglesia, los creyentes, la gracia del Señor Jesucristo. Hasta ahora van, ¿cuánto? 2000 años de aplicación. Entonces, cuando esta multitud de ángeles que está aquí, que eran millones y millones, no se crean que únicamente fueron los ángeles que nos acompañaron a nosotros durante, digamos, hasta ahora en 2000 años, sino que Dios tiene creaciones, Dios tiene creaciones y creaciones para el espacio, para allá, de las cuales todavía Dios nos ha hablado mucho de ello, porque no nos toca a nosotros sino aprenderlo de acá abajo, porque estando aquí abajo aprendemos muchas cosas para saber entonces lo que nos espera allá en el futuro.
Ahora nosotros cuando vemos aquí que estos ángeles proclamaban 7 palabras, fíjense, ¿cuáles son esas 7 palabras, virtudes que se la proclaman y se las indican a quién? Que dice el 12, que decía, léalo a alguien por allí. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 1, la riqueza, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, la honra, 5, la gloria 6, y la alabanza. 7, fíjate, ¿ves? Toman de todas las escrituras y del momento todos los ángeles que pudieron entonces reunir en un solo coro, ¿verdad? Y en un solo agradecimiento y en una sola alabanza que resonó, ¿verdad? En todo el firmamento, ¿verdad? Claro, todas las creaciones de los ángeles no estarían allí, pero sí unas representaciones de todas las creaciones que allá no tuvieron que ver nada con la parte de acá abajo, sino todas las millonadas de ángeles que en 2000 años nos acompañaron y están con nosotros actualmente por orden de Dios, porque son los ángeles que guardianes y son los ángeles protectores de la iglesia y son los ángeles protectores de los creyentes hasta que Dios quiera. Y administradores, como dice el primer capítulo de la carta a los hebreos. Ellos son los que velan en la asamblea junto con los pastores de que todo salga conforme a la voluntad de Dios y no la voluntad del hombre. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Por ellos cuando ven los 24 ancianos, cuando ellos ven, además de los 24 ancianos, ven a los otros 4 animales y ven todos los querubines que están representando ¿qué? Toda la creación. Toda la creación. ¿Y qué decía los ángeles y los demás? Que toda la creación que está arriba, fíjese, toda la creación que está arriba, aquí está, ¿no? La que está aquí en la tierra y debajo de la tierra. 3 números sagrados de parte de Dios, ¿verdad? Alabando y bendiciendo a Dios. Y termina el último 14, como dice. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y antes, en el 13, vemos que no solamente los 4 puntos cardinales, ¿verdad?, que proclamaron, entonces aquí, ¿qué dice el 13, verdad? Y oí a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Fíjate la diferencia. Allá los ángeles proclaman 7 virtudes, y aquí, en el 13, hay nada más que los 4 puntos cardinales de la tierra, que no quede nadie que no pueda está presente en la presencia de Dios, adorando. En la Biblia católica hay un salmo que habla de la alabanza y adoración a Dios desde allá arriba, de lo más alto, el sol, la luna, las estrellas, y viene bajando hasta llegar a lo más pequeñito. Denle gloria a Dios, alabanza y aleluya a Dios. Es decir, porque Él es el creador y Él es digno. Pero aquí, claro, está recortado la alabanza porque estos libros que fue inspirado y los que Dios lo utilizó no pudieron agregar más porque Dios le permitió lo necesario. Y este libro tiene tantas cosas tan importantes que nosotros ni siquiera hemos entendido una cuarta parte de lo grande. Pero llegará el momento que dijo el Señor Jesucristo, que cuando estemos en la perfección con Él, entenderemos todo aquella que hasta ahora nos ha sido vedada. Pero fíjense ustedes, lo importante es ver cómo los 24 ancianos, 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo Testamento, se unifican junto con la multitud de ángeles, junto con todos los querubines representando a toda la creación.
en el trono donde está el Padre, el Hijo. Ajá. Ahora, yo les mandé una vez a leer el capítulo 24 del libro de Génesis. ¿Entendieron eso? Porque yo los quise ayudar con tiempo. Hace un mes o más de un mes que le dije, lean ese capítulo 24. ¿Quién me puede decir algo de ese capítulo 24 que tiene que ver con esto que está aquí? ¿Qué representa todo eso? El Padre, ahí en ese 24 está Abraham el Padre, está Isaac el Hijo. El cielo, ¿cómo se llama? Ajá, son 3. Está Rebeca, son 4. Están todos los que trajo con Rebeca, que vinieron con Rebeca. Ajá. ¿Dónde estaba Rebeca y dónde estaban esa cantidad de gente que el siervo, oigan bien, que el siervo de Abraham, mandado para buscar una amada esposa para Isaac, ¿a dónde fue? A tierra que no era la tierra donde habitaba Abraham, sino una tierra de sus parentelas. Ahora hagan la explicación. Representa Abraham Dios como un tipo de Dios, un tipo de Cristo, un tipo de Espíritu Santo, la iglesia que fueron a los que fueron a buscar, la esposa, la novia que fueron a buscar, no así me entienden. No, estoy raspando. Oye, vale, que comieron hoy las guerreros. No, sí, está bien, así es. Ahora, pero fíjese que Rebeca vino ¿con quién? Con varias bendiciones y riqueza en su camello, pero dejaron su tierra. Pero hay una palabra muy bonita que cuando los padres interpelan o animan o exhortan o le piden a Rebeca, ¿quieres ir tú con este hombre? ¿Qué dijo ella? Sí. Que sí. Ahora, la iglesia, cuando Dios la llamó, dijo no, le dijo al Señor no. Amén, presente. Amén, presente. Ahora fíjese, hermano, eso lo hace el Espíritu Santo, lo hace el Señor para que nosotros, porque toda la iglesia ha llegado al libro del Apocalipsis. Y hay mucha gente que se da la tarea, ¿verdad?, de interpretar algunas cosas a su manera y no la aplican a la regla que Dios ha mandado, no le añadirá ni le quitarás, ¿verdad? Entonces que resulta que nosotros debemos leer la Escritura con análisis y no con el espíritu de interpretación, porque estaríamos entonces, si yo interpreto las Escrituras a mi manera, estoy fallando porque soy yo el que estoy interpretando lo que el Espíritu Santo ya interpretó, ¿verdad? Aunque suena raro, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el intérprete de las Escrituras y nosotros lo que tenemos es que oírlo a Él. Por eso es que nos recomienda que cuando uno vaya a estudiar las Escrituras, el verdadero creyente tiene que pedir la dirección y la luz del Espíritu Santo. Porque como me dijo un hermano ayer, claro, yo le dije, léete ayer capítulo 16 de Juan, porque el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, el Espíritu Santo tomará de lo mío y os hará saber a vosotros. Es el Espíritu Santo, como tenemos allá en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que instituye doctrina en la congregación. Y el siervo de Dios está en el deber de aprender y oír al Espíritu, porque hay muchos teólogos, muchos sabios, muchos académicos, muchos universitarios, pero todos los que saben, como decía un hermano, pura levadura, ¿verdad? Lo que le interesa es tener la pared llena de ¿qué? Diploma. Ay, soy el erudito tal, ¿verdad? Pero bueno, y es así, hermano. Entonces nosotros lo que debemos hacer, dice Dios, aquel que al oír fíjate, dice allá el proverbio y dice el profeta, aquel que al oír mi voz y se humilla a mis pies, a ese le daré yo bendiciones espirituales, morales y ambientales, en 3 niveles.
Entonces, ¿qué resulta? Que uno, como creación de Dios, debemos de saber que Dios nos creó a su imagen y semejanza, pero el pecado nos alejó bastante de Dios. Pero una vez que fuimos restaurados a través del arrepentimiento, somos nuevos creyentes, somos nuevos hijos de Dios, somos lavados en la sangre del Señor Jesucristo, tenemos la unción del Espíritu Santo, somos regenerados 3 veces, ¿no? ¿Cómo es eso que somos regenerados 3 veces? En esta pequeña congregación ningún hermano debe de dudar y tampoco nunca decir yo pienso, no, yo creí. Yo estoy convencido que la regeneración tiene 3 pies, 3 pilares. Primero, que somos regenerados, convertidos, renovados a través del arrepentimiento. Somos una nueva persona, ¿verdad? ¿A dónde? En el alma que estaba muerta en delito y pecado, fuimos, ¿verdad? Es una, oigan bien, es una renovación, es una salvación. Mi alma está lavada. Las almas de ustedes están lavadas. Ya es una regeneración. Ahora, Dios lo ha prometido, ¿no? Que después que este cuerpo muera, ¿qué viene? ¿Polvo eres? Ajá. Y después cuando venga el Señor nos resucitaremos. Eso se llama una segunda regeneración o resurrección. Tendremos entonces el cuerpo regenerado, que es la habitación del alma regenerada. Ya van 2 cosas. Y viviremos en un mundo, porque Dios quitará la maldición de la tierra. Y esta tierra, de la cual vamos a ver más adelante y le explicaremos, tiene que ser regenerada, renovada, convertida, porque Dios dice que le quitará la maldición de la tierra. Entonces la tierra tiene que ser por 1000 años renovada, pero después de eso viene un cielo nuevo. Así que cuando hablen con seguridad, yo tengo 3 regeneración, 3 renovación, 3 cuerpos, Dios, porque el Dios es trino. Yo también soy trino, tengo espíritu, alma y cuerpo, pero el espíritu, mi alma pecó y mi cuerpo también. Entonces Dios vino al Señor Jesucristo para quitar el pecado. Entonces, hablemos con convicción, hermano. Fuimos regenerados 3 veces, ¿verdad? Primero está presente la primera del alma. Esperamos entonces la segunda en la resurrección. Y esperamos la tercera cuando Él venga en las nubes con nosotros para establecer su reino. Y entonces reinaremos en una tierra regenerada, renovada, ¿verdad? Resucitada con Él por 1000 años. Y después de allí vamos a cielo nuevo y una tierra nueva. Hermanos, no sean teóricos, sean prácticos, sean buenos lectores. ¿Somos santificados cuando llegamos? No, santificados desde el día que creímos. Desde que creíste fuiste. Ahora el Espíritu te enseña a ti, ¿verdad? Como un bebé. Es que la Escritura nos explica que somos como un bebé. Cuando un bebé va creciendo, la mamá lo va educando y lo va bañando y alimentando y educando y así. Eso es para crecer. Ahora el creyente en hermano del Espíritu Santo va cada día dejando toda la vida mala, creciendo en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo día tras día. El capítulo 3. Entonces una dualidad, santificación con regeneración de la mano. Claro, un verdadero creyente. Ese se coloca en las manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que dice el Señor en su palabra que no entristezcamos al Espíritu Santo, sino avivar al Espíritu Santo, el cual es instructor, es el guía, es el consolador, es el que nos está enseñando diariamente, ¿verdad? Las cosas que nosotros tenemos. Por eso es que allá en el capítulo 4 de 2 de Corintios dice que Dios en este corazón ha colocado un tesoro especial que nosotros muchas veces, por estar pendientes de las cosas materiales, no lo apreciamos, ¿verdad? Sabiendo que las primeras palabras que dijo el Señor Jesucristo allá en el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 33. Buscar primeramente. El verdadero creyente de esta asamblea debe de vivir buscando ¿qué? Y lo demás viene por
ñapa. Hay que buscar primero la palabra de Dios, los días del Señor. Aquí, aunque ustedes se duerman porque comen mucho Toronto en la mañana, ustedes deben de aprovechar esta hora de enseñanza, oír al Espíritu Santo, anotar lo que yo diga, ver qué parte es, y entonces aprenderán más cada día. Y cuando terminemos aquí, saldrán fortalecidos, alumbrados, ¿verdad? Iluminados, ¿verdad? Y comprobarán en sus hogares si aprendieron o no aprendieron. Pero no decir, yo no aprendí nada hoy. Hermano, yo me pregunto, ¿seremos regenerados, convertidos y renovados? Así es mejor. No, la palabra convertido tiene que omitirla y decir 3 veces regenerado. Regenerado en el alma, regenerado en el cuerpo y regenerado en la nueva tierra que vamos a vivir. Y oí el capítulo 3. A toda criatura que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, que está en el mar, y todas las cosas que ellos están diciendo, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria, el poder, por siempre jamás. Y ya se ve, oye, esta suprema alabanza que solamente dan todas las creaciones de los ángeles y todo lo que está aquí en este mundo y los 24 ancianos. Yo les podría decir a ustedes, aquí está totalmente la iglesia. Pero claro, yo se lo podría decir, aquí está totalmente la iglesia. No una representación. Aquí está la totalidad de la iglesia, pero con una fallita que nosotros pelamos, porque Dios dice, mira, olvídate, no te precipites. ¿Por qué? Porque Dios le está cumpliendo promesa a quienes. Desde allá de Génesis. Y entonces, y Dios cumple, hermano. Dios cumple sus promesas dadas a la humanidad y al creyente. Como Él dice, yo honro a los que me honran. Entonces, ¿qué resulta? Un ejemplo. El capítulo 7 es una coronación del cuarto perfil. Pero si nosotros decimos entre el 5, el 6 y el 7 está la iglesia, sí, Dios dice, está bien, pero falta todavía, como le puse la ilustración, cuando una novia se está preparando para el matrimonio, ¿verdad? Tiene muchas cositas que colocarse ese día de la boda encima, ¿no es cierto? Aquí, si ustedes ven esto, aquí la iglesia en su totalidad, pero le falta todavía la corona, le falta el ramillete. Usted sabe que los matrimonios antiguos, las novias, los padres y los allegados a la novia les regalaban muchos dones. Entre ellos los padres le daban a la novia una corona de dignidad y de buena novia, ¿me entiende? Una corona dignidad cuando se le entregaban al novio. Ya es otra cosa que la novia tenía como dote de parte de sus padres. Después venían los hermanos y le regalaban ¿qué? Aros de oro en las orejas. Otros le daban aquí pendientes de oro y de piedras preciosas en la nariz o en la boca. En las manos se las llenaban de todo ese grandote para la novia, y en los pies. ¿Por qué esto? Porque la novia que iba a formar con dualidad un matrimonio con el varón, llevaban algo para empezar, porque el oro era importante en esa época, ¿no? Y siempre lo ha sido, ¿no? Llevaban muchas bendiciones ya, como lo tenemos para costumbre. Y entonces siempre en los matrimonios antiguos, la novia tenía ya una riqueza que aportar. Y después venía el novio y los amigos del novio venían con una cantidad de premios y de dones para el novio. Y ese novio lo compartía con su amada. Cuando se consumaba o se realizaba el matrimonio, oye, ya eran ricos ya. Eran ricos en aquel entonces. Tenían de todo. ¿Una qué? Una dote, sí. La dote la daban los padres. Tanto los dos padres de la chica como los dos padres del chico. Y claro, todos los demás, los caballeros de honor, las damas, todos los allegados le daban. Ahora fíjense, eran adornos
no de bagatela ni de vanidad, eran de provecho, porque todo era, mira, bueno, lo más mínimo era oro, y la novia contenta y el novio contento. Entonces, incluso más aún aquella costumbre antigua, el que tenía ganado entre el grupo de los 12, de las 12 novias, de las 12 damas de honor y los caballeros de honor, si tenían riqueza, animales, le daban camellos, le daban ovejas, le daban todo eso, porque para eso es el matrimonio, un momento de alegría donde uno, ¿verdad?, comparte la alegría del matrimonio decretado por Dios, ¿verdad? Y eso es bello, hermoso. Ahora, traemos como ilustración estas bagatelas, estas cosas simples, a lo que Dios le está enseñando a la humanidad, al ser humano, al creyente, hermano. No se olvide que la humildad y la sencillez que caracteriza a la iglesia, a Dios le agrada. Porque entre nosotros, como dice el apóstol Pablo, entre la iglesia de Dios, entre vosotros, no hay, déjense de vanidad, porque ustedes ni son ricos, ni son vanidosos, ni son nobles, sino sencillos hijos de Dios. Bien. Entonces, hermano, el creyente en el Señor Jesucristo, lee esto viendo cómo Dios nos va presentando 7 perfiles de la iglesia en el Apocalipsis. Y deben de llevar eso como ilación, como conocimiento. Ahora, con esto que estamos leyendo, llegamos al tercer perfil de la alabanza completa. Y yo les pudiera decir, hermano, aquí está la iglesia y punto. Pero me quedaría corto, porque cuando el Espíritu Santo use a otro más entendido en esta congregación, le decir, oye, el hermano botó el agua fuera del peror, mira, ¿verdad? Porque le faltó el 4 perfiles más, que está en el 6, que está en el 7, que está en el 12, que está en el 14 y que está en el 19. Bien, porque así es que habla Dios, no nosotros, y ya lo veremos, hermano. Ahora, ¿entendieron esto? Que prácticamente pudiéramos decir, aquí está la iglesia, ajá, ¿verdad? Pudiéramos decir sí o no. Sí, porque eso está en el futuro. Claro, esa es la palabra. Ven y te mostraré las cosas. Ahora, en esos 7 perfiles, Dios no hizo la totalidad, porque, oye, no tenemos la capacidad de entender. Entiende. Entonces Dios nos está hablando en una forma que nosotros podamos comprender. ¿Ah? Bueno, porque esto es una dramatización que Dios le hizo a Juan cuando lo llevó en espíritu, ¿verdad? Allá al tercer cielo. Y él estaba viendo, y él tan emocionado viendo aquellas cosas. En algunas cosas se puso triste y en otras cosas se alegró. ¿Por qué? Porque él sabía, como judío y un ancianito ya creyente, pero muy sabio, oye, que Dios le podría mostrar a él muchas cosas que él deseaba. Y aquí en el capítulo 6 hay algo que Dios le mostró a él. O sea, el ángel comisionado por el Señor Jesucristo le mostró a Juan, que el capítulo 9 y el capítulo 9 al 11, léamelo alguien del capítulo 6. Los versículos Del 9 al 11, léanlo con cuidado, sin apuro. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Gracias, hermano. Usted sabe por qué brinco yo aquí. Claro, yo tengo que explicarle todos los 7 sellos, pero brinqué aquí para completar el tercer perfil de la iglesia. Ahora yo les pregunto quiénes son estas almas que claman. No, eran todos los mártires. No, sí, hablen, vos digan. Mira, eran todos los mártires que murieron
en el Oye. Ajá, que murieron en forma, o sea, que los mataban, que murieran los leones, toda esa cantidad. Estaban aquí esperando que se completaran los 144.000, pero ellos no eran los 144.000, sino todos esos mártires que habían muerto durante todas esas décadas pues, Del antiguo tiempo. del antiguo tiempo. Pero fueron puras Bueno, más o menos 09. Pero no son los 144. Oigan esto, oigan. Juan, mira, esto, oigan bien, por eso yo digo, estoy brincando. Oigan bien, estoy brincando, porque para llevarlo entonces aquí a lo que tenemos, terminamos el capítulo 5 de la complementariedad de todos los creyentes allí, alabando a Dios. Pero Juan tenía una tristeza, como anciano y creyente algo. No se les olvide que, fíjense usted, que Juan no estaba, ¿a dónde estaba Juan? Ajá, ¿por qué estaba Juan? El primer preso, ¿y por qué? Dice por el testimonio del Señor Jesucristo. Y como él fue uno de los líderes últimos que quedó, predicaba en muchas asambleas, y entre ellos en la ciudad de Éfeso, a la iglesia, a los efesios, allí le explicaba todo, pero llegó el momento que por plan de Dios, ¿entiendes? Los tres asesinos, Vespasiano, Tito y ¿cómo el otro? El tercer hijo, Domiciano, asesino. Entonces, ¿qué pasó? Despatriaron a todos los judíos de Israel y de Jerusalén. Y entre ellos, por orden de Dios tuvo que iluminar a ese emperador y a su sátrapa, vamos a decirlo así, y lo mandaron a él a la isla de Patmos. Entonces, porque Dios tenía un propósito de revelarle a él este Apocalipsis, entre otras cosas. Ahora que resulta, hermano, que Juan tenía esa tristeza porque, mira, Calígula, y oigan bien, la iglesia nueva, la iglesia que estaba en el primer siglo, el emperador Calígula y el emperador Nerón fueron dos asesinos de la iglesia de Dios. Y entonces, cuando esa gente, mira, Nerón y Calígula mataron a muchos creyentes, niños, mujeres, viejitos, de todos los mataban y se lo echaban a los leones. Incluso la historia dice que Nerón le prendió fuego a Roma para echarle la culpa ¿a quién? A los cristianos. Y miren, hermano, mucha gente, le digo sinceramente, murieron, pero con el honor alto, magnificando a la persona del Señor Jesucristo. Ajá. Pero oigan bien, el capítulo 17, para llevar estos 3 versículos aquí, del libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, dice el Señor Jesucristo que en su entrada triunfal que dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Eso está en el capítulo 17 de Lucas. Y vuestra casa, por lo tanto, vuestra casa será, mira, ves, hollada, rodeada por baluarte, por guerra. El imperio romano rodeó totalmente. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué pasó? Que llegó el momento que Juan no estaba allí en el día de que Dios le había anunciado a ellos que Jerusalén sería tomada por los enemigos, por Roma. Dice la historia, mira, 5 años, 4 años y 5 meses se llevó Vespasiano en rodear a todo Israel y sobre todo Jerusalén, donde estaba el templo. Y ellos, oigan bien con calma, porque si se distraen, cuando les pregunten, ustedes dicen, yo no sé. Oigan bien, entonces ¿qué resulta? Que cuando esto sucedió, entonces los romanos se daban cuenta que los judíos cumplían lo que estaba ahí en el libro de Números. 3 veces a la semana ustedes se presentarán
delante de mí, los judíos. Y en ese momento, millones de judíos estaban fuera de su tierra, porque ya Israel estaba dividida ¿en qué? En dos naciones, norte y sur. Y sobre todo más el norte, que fueron las 10 tribus, fueron esparcidas por el mundo entero. Pero sin embargo, ellos siempre tenían el deber una vez al año de venir a adorar en el templo en Jerusalén. Y la media tribu del sur, en donde estaba el templo, ¿verdad? Donde estaba el templo de allí de Jerusalén. Ahora, 3 veces al año se dieron cuenta los romanos que a medida que venía más armamento, estaban rodeando y rodeando, porque ellos se apertrecharon para resistir casi 5 años. ¿Entiendes? Porque Jerusalén en ese entonces tenía 3 muros que los bloqueaban. Y los judíos eran bien fregados con su armamento y defensa. ¿Entiendes? Y les costó a esos 3 emperadores, conquistar fácilmente a Jerusalén, pero la conquistaron. Pero ¿qué es lo principal de esto? Que nosotros vemos que a medida que los romanos se daban cuenta que los judíos salían una vez al año y volvían otra vez masivamente, y los estuvieron chequeando, ¿verdad? Hasta que llegó el momento que en la última reunión, que vinieron todos los judíos de todas las naciones a adorar en el año que se llama el Cordero Pascual, porque todavía ellos no creían en la obra redentora del Señor Jesucristo. Ellos creían en su templo que tenían allí lleno, que Herodes se lo llenó de gloria física, ¿no? Y venían y adoraban ahí y hacían sacrificios todavía de corderito pascual. Entonces, ¿qué resulta? Que llegó el momento que los romanos se dieron cuenta que masivamente vinieron en un año de adoración y se llenó eso allá. Se llenó, que entonces fue cuando Vespasiano dio la orden, ¿verdad? Pero en ese momento que dio la orden de atacar, lo llamaron para que tomara el puesto de emperador y le cedió la toma y la destrucción de Jerusalén y el asesinato de todos los creyentes, de todos los judíos creyentes en Jehová, no en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y quedaron rodeados. Y fue Tito el quien destruyó el templo totalmente. Y se llevó, mira, lo mejor, se llevaron millones de personas. Fíjate que dice los historiadores griegos, los historiadores siriacos en Siria, los historiadores de Egipto, los historiadores judíos y todas las naciones alrededor cuentan, bien, por lo menos Flavio Josefo y Eusebio dicen que se llevaron cautivos 1.100.000 personas como esclavas para España, para lo que se llamaba aquel entonces la Italia y toda la Europa vieja, fueron llenos con judíos jóvenes. Hay que dar 1.100.000 según por encimita, dicen ellos. ¿Qué pasó? En esa toma de 5 años se murieron y mataron a 600.000 personas, ¿verdad? Y dicen que los embalsamaban en trapos y los lanzaban por el muro para ver si la fetidez le pegaba a los romanos y se iban. No, al contrario, 600.000 personas, niños, mujeres, ¿verdad? Ancianitos, hombres de guerra y no de guerra. Entonces, ¿qué resulta? Que el hombre es como dice el Señor Jesucristo, que del corazón humano sale la guerra, la destrucción, el deseo de matar y destruir, porque ese es el diablo que incita a sus siervos, o sea, a los que no son creyentes, a hacer lo malo. Entonces, ¿qué resulta? Que eso sucedió. Y además de eso, quedaron miles y miles de personas allí todavía, que el Imperio Romano, bueno, cuando escaparon por un lado, que no los pudo agarrar, porque fue la misericordia de Dios. Se cumple esto que dijo el Señor Jesucristo: el que esté en el campo trabajando, ustedes lo han leído bastante, ¿verdad? El que esté ese día de maldad, día de venganza. ¿Por qué el Señor Jesucristo llamó ese día de venganza? Porque a él lo patearon, lo golpearon, maltrataron y no lo reconocieron como Dios, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y fueron días de venganza.
el día de venganza. Y aquella profecía que dijo el Señor Jesucristo: mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por vuestros hijos y por los que vendrán. Entonces está ahí en el capítulo 17 de Lucas, y ese se cumplió, esa profecía del Señor Jesucristo a los 40 años. Además, ¿qué hizo el Imperio Romano? Entonces, después que destruyó todo, los más pobres, los más viejitos, fueron los que quedaron viviendo allí. Entonces, ¿qué resulta? Que ese día de invasión del Imperio Romano, hermano, allí habían creyentes, oigan bien, habían creyentes que no obedecieron la palabra de Dios. Habían creyentes rebeldes, porque ya había una profecía del Señor Jesucristo allí, vuelvo a repetir, ¿verdad? Vuelvo a repetir allá, el libro de Lucas. ¿Acordado de la mujer? De Lot. Ajá. Yo le explico un poquito qué significa eso. Acordado de la mujer de Lot. Lot en Sodoma y Gomorra eran ricos y vendedores de sal y piel y de todo. Viene. Claro, cuando llegó el ángel, le dijo, mira que Sodoma y Gomorra iba a ser destruido. Les dijo, salgan de aquí, huyan por su vida, porque Dios ha decretado destruir a Sodoma y Gomorra. 5 ciudades destruyó Dios por fuego, por la inmoralidad de ese entonces. Entonces, ¿qué resulta? Que viendo esto, oigan bien, que resulta que cuando aquello allá sucedió, la mujer de Lot, como tenía su corazón no en Dios, sino en ¿qué? Ese ejemplo se lo puso Dios a los judíos, acordados de la mujer de Lot, que por tener su corazón en lo material, no escapó y no salvó su vida. Así ustedes tendrán su corazón en ese día malo en las cosas materiales y perecerán. Como lo dice el profeta allá en Jeremías, volveos porque pereceréis en vuestros pecados. Ahora, ¿qué resulta? Fíjense usted, en ese año 70 de la era cristiana, allí murieron millones, porque después los que quedaron enfermos fueron, la peste los mató. Si ustedes tienen algún libro y pueden leerlo de Eusebio, Sabio Josefo, Filón y todos aquellos historiadores de esa época, podrán comprender. Entre ellos, entre los macabeos, también hay unas cosas que profetizaban algunas. Y una cantidad de cosas, hermano, que uno aprende adicionalmente extra de la Biblia, que las profecías de Dios se cumplen. Y podemos llamar entonces todas esas personas muertas de esa manera los mártires de los que... Ahora, fíjate, cuando el Señor Jesucristo formó su iglesia, allá en capítulo 4 de Efesios, dice que Dios le dio dones a los hombres, y entre ellos la iglesia primitiva tenía el don de ver el mal que venía y el don de profetizar de lo que venía. Lo encontramos en la Escritura, en los Hechos de los Apóstoles. Ahí los creyentes, flacos y débiles, no muy visionarios, no muy instruidos, avisaron a los creyentes, viene la destrucción, llegó el día malo, huyan. Muchos obedecieron y dice la historia que huyeron a Petra. Petra es una ciudad ¿de qué? De piedra, ¿verdad? En el desierto. Ahí se refugiaron donde los romanos los persiguieron y no los pudieron encontrar. Otros se fueron, ¿por dónde? Por el desierto. Y era a propósito de Dios de esparcir, de diseminar a todos los creyentes por el mundo entero. Y fueron limpios, confiando únicamente en la provisión de Dios. Bien, y es ahí donde se llama actualmente la cautividad más grande que ha tenido el pueblo de judío. De los 430 años que tuvieron ellos en Egipto, esta es la segunda cautividad más grande en 7 cautividad que ha tenido el pueblo de Israel hasta el día de hoy. La cual yo les mandé a leer el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, que lo veremos la semana que viene. Por eso que entonces Juan lloraba. Por eso que entonces Juan lloraba. Porque no recordaba. Bueno, pero fíjate, pero no todo se perdió, porque muchos obedecieron, no fueron como la mujer de Lot, sino muchos oyeron al profeta. Oyeron al hermano que le dijo, vamos, no de aquí, hermano. No, mis ovejas, no, diga todos, vámonos. Lo importante es que el Señor nos ordenó y se iban. Se salvó la gracia, se salvó la iglesia
el Señor llevó la sal y la luz para muchas naciones. Juan, entonces, oigan bien, enterado de todas esas cosas, Juan no vio esto, sino únicamente le llegó información. Y él estaba en la isla de Patmos. Y posiblemente los creyentes a quienes él explicaba y a los que él le iba a explicar, bueno, Dios tenía que demostrarle a Juan algo muy especial. Que no, es lo que se dijo el Señor allá en los evangelios: no temáis a los que matan, porque después, entonces las almas de esos hermanos que murieron están entonces ¿a dónde? Del primer siglo, avisado, no los 144,000, no los 144. Estos 3 versículos, estos que están aquí, esto se está cumpliendo una profecía de parte de Dios antigua testamentaria. ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Por qué? Porque, oigan bien, vuélvanlo a leer el último versículo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice el 11? Y le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Sabe que nosotros leímos aquí en las 7 iglesias, ¿verdad? Y entre ellos le dijo Dios a una de las iglesias: yo te guardaré de la tribulación que ha de venir sobre la tierra. Y Dios guardó a muchos, a millares de creyentes. Y entre ellos, Dios a estos que están, el diablo no les pudo destruir. Le destruyó el cuerpo, pero no el alma. Y ahora fíjense la maravilla que Juan. Entonces, ¿cómo iba Juan a consolar cuando le pidieran en la asamblea? Juan, cuéntanos, ¿qué pasó con los que vivían en el templo y en Jerusalén en ese día malo, en esos días malos? Juan, explícanos, porque ellos no podían entrar a Jerusalén porque lo estaban esperando los romanos. ¿Para qué? Como judíos, por seguidores ¿de quién? Bueno, y entonces Juan, con ese conocimiento, su destreza, se contentó a ver que en el 5º sello, cuando el Señor Jesucristo habla el 5º sello, aparecen estas almas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Por qué debajo del altar y no encima del altar? ¿Qué era un altar? Allá en el tabernáculo, que era el altar, donde sacrificaban y también servía en los días de no sacrificio, de refugio y de seguridad. ¿Para quién? Alguien que cometió un pecado o asesinaba accidentalmente a alguien venía corriendo pidiendo justicia y se metía y se agarraba de los cuernos del altar, esperando que el sacerdote llamara a los ancianos de ese día. Y entonces era como, ahí le juzgaban: mira, ¿eres inocente o no? Yo soy inocente. Bueno, ¿tienes testigo? Sí. Entonces ahí se verá. Y entonces la persona era liberada, ¿verdad? Por orden de Dios. Y apelaban el Urim para ver si él estaba mintiendo o no. Y el sacerdote veía si él estaba diciendo la mentira o no. El Urim y Tumim, ¿entienden lo que era eso? El enfoque que tenía el sacerdote eran 12 piedras, ¿verdad? Y 12 piedras estaba entonces, cuando se invocaba a Dios, y si alguna persona había cometido un pecado, si era verdad o no, entonces se llamaba al sacerdote y al anciano de allí, de las puertas y de ese momento. 2 cosas. Después lo llamaban: es cierto lo que está diciendo, bueno, está dudando. Lo llevaban entonces al sacerdote. El sacerdote invocaba el nombre de Dios, de la tribu de Aser, o de la tribu de Dan, o de la tribu de Rubén, y eso. Y había entonces una señal de Dios en ese fuego. ¿Qué era? Se iluminaba. Si era la tribu de Rubén, y si estaba diciendo mentira, no alumbraba. Pero si estaba diciendo la verdad, Dios aprobaba entonces. Es verdadero, lo soltaban y no lo mataban. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que esto que le estoy viendo, ya ellos no están ni encima del altar, ni dentro del altar, sino están
Eso simboliza, fíjese que Juan está tomando los conocimientos que en ese momento él sabía y el Espíritu Santo le está dando, ¿verdad? Debajo del altar significa un espacio de santidad y de prevención y de seguridad. ¿No es así? Sí. Claro, porque algunos, mira, no se les olvide, hermano, que este es un libro mal interpretado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Empezando porque, ¿qué dice Roma de esto? ¿Quién lo sabe? De esas personas que estaban debajo del altar. ¿Cómo se llama eso? Las benditas, las ánimas del purgatorio. Y eso es falso. Fíjese la falsa doctrina. Estos 3 versículos los toma Roma para decir, hermano, que sí, que las almas están, los que mueren sin Cristo. Los que mueren sin Cristo, ¿verdad? O con Cristo están en el purgatorio allá abajo, pidiendo que misericordia. Y la única forma es que ellos piden, fíjate, la idea de Roma es que ellas nos están pidiendo a nosotros los creyentes piadosos que oremos por ellas para que salgan del purgatorio. Pero fíjense la mala doctrina. Pero lean con cuidado, ¿a dónde están esas almas clamándole a Dios? Léanlo, ahí está clarito, él está diciendo. Señor, haznos justicia de los que moran. ¿A dónde estaban ellas entonces? En un lugar santo, allá donde Dios los reclutó hasta el gran día de la resurrección. Han pasado 2000 años y ellos están allí. Clamando no, esa es una expresión que Juan capta de la iluminación del Espíritu Santo para que pudiera consolar a su pueblo, a sus hermanos. No se le olvide que él era el último de los apóstoles y un líder y un teólogo que enseñaba y tenía que consolar a todos aquellos que por primera vez se dieron cuenta que las almas de los creyentes matados por todo el Imperio Romano no estaban en el Seol, sino ¿a dónde? En el seno o en el paraíso, donde el Señor le ofreció a ellos el paraíso allá arriba. O sea, que los mártires son los que le están pidiendo al Señor que tenga que haga justicia. Ahora, entonces, ¿qué resulta? Estoy únicamente leyendo estos 3 versículos, adelantando para cotejar y aupar más o acuñar más lo que vimos aquí en el capítulo 5, ¿verdad? Para complementar. Y lo que Juan, después que se presentó cuando murió Domiciano, ¿no? Murió el tercer hijo el tercer emperador ese malísimo, que es Domiciano, que hizo una persecución y matando judíos. Entonces a él también lo asesinaron. O sea, a Domiciano los asesinaron y pusieron en su lugar a otro más noble, que es el número 10, que se llama Galba, el emperador Galba, que le dio la libertad a Pablo por propósito de Dios. A Pablo no, a Juan. Vino Juan con ese tremendo libro, con todo aquello que escribió en la isla de Pamo, iba a las iglesias, a la asamblea, lo llevaban viejito, un catre, explicándole a todos los creyentes lo que estaba la iglesia disfrutando allá arriba en el paraíso, en la presencia de todos los santos, no en la presencia de Dios, incluyendo los mártires del primer siglo, incluyendo los mártires que destruyeron el templo, los que murieron allí, de esos 600,000 que lanzaban por la pared, posiblemente cuántos millares de cristianos no morirían allí porque no se acordaron de la palabra del Señor Jesucristo, acordados de la mujer de Lot. Y por torpeza, muchas veces Dios le dice a uno, mira, no vayas a cierto lugar, no hagas esto, no hagas el otro, porque vas a perder la vida. Dios lo recomienda, y uno por terco pierde muchas cosas. Y todavía, de todas maneras, después de la muerte de Juan, los dos siglos que siguieron habiendo mártires, Pero es que ahí empezó, hermano, en la iglesia, la gran tribulación, por decirlo así. Esa palabra no es de la escritura, ese prefijo no lo lleva la escritura, fue agregado por las academias, hermano. Tribulación y angustia es la que dice la versión original, ¿entiendes? Ahora que resulta que, claro, para ser más comprensible, le colocaron ese prefijo,
gran tribulación. Entonces, ¿qué pasó? Que esto es en lo que le traigo una unidad de perfil, hermano. Fíjense ustedes, léanse del capítulo 7, 3 y 4, que no, esto no es en la orden como lo debe explicarle, pero para adelantarle, para justificarle esto que están estos 3 versículos. Léanse el versículo 3 y 4 en voz alta. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus fuentes los siervos de nuestro Dios. En sus fuentes, perdón, a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ajá, mira, ya van dos expresiones del Espíritu Santo, 3, ¿verdad? Una aquí, en el capítulo 11 dice, hasta que hayamos señalado, y ahora el 7 dice, señalados fueron 144. Ajá, vayan ahora al capítulo 12 del libro de Daniel. Capítulo 12 de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo y todo lo que se haya escrito en el libro. Ajá, hasta allí. Todos los que se hayan escrito en el libro. Ahora, si ustedes buscan una cantidad, porque no hay tiempo, todo cuanto Dios creó, cuando Dios le dio la ley a Moisés, Dios creó un libro, que todo aquello que Dios en su santa voluntad, en su predestinación, Dios escogió, Dios lo anotaba en libro. Entonces mandaba el ángel, todos aquellos a quien Dios señaló, son los que Dios, ¿verdad?, va a justificar por su fe hacia él. ¿Me entendieron? Entonces, ¿qué resulta? Que Dios viene ordenando a nosotros los creyentes que no se puede violar lo que él dictó. Y son 3 puntos importantes. Son 3 puntos importantes, hermano, que Dios está señalando. En aquel día, Daniel está hablando de esta época de las 70 semanas proféticas, que las hablaremos, yo no sé si me da tiempo, ¿no? Entonces, que resulta que Daniel está hablando de lo que está pasando desde el primer siglo hasta el día de hoy, que la iglesia cristiana, junto con los judíos, ha tenido que pasar en cuanto a sufrimiento, en cuanto a persecución, en cuanto a desprecio. Por eso tenemos las 10 bienaventuradas. Vosotros, dice bien, bienaventurado aquel que sufre, como dice Santiago, bienaventurado aquel que sufre la tentación, que de todas ellas los librará. Dios nos dice allí en Santiago. ¿Sí? Dice Santiago, bienaventurado aquel que sufre la tentación, porque de todos ellos Dios los librará. Entonces, ¿qué resulta, hermano? Que la iglesia, que ha pasado tantas persecuciones durante 2000 años, ya el primer siglo fue un siglo tremendo para la iglesia, y de todas esas persecuciones, sufrimientos, Dios libró a su iglesia, y entre ellos los mártires, los que murieron en lo que se llama la toma de Jerusalén, la destrucción del templo, los creyentes que murieron allí y judíos que no eran creyentes que murieron allí, ¿entiendes? Por el desprecio de quién, de los gentiles, de los gobiernos gentiles. Y todo eso Dios lo tomó en cuenta y se lo revela ¿a quién? A Juan. Juan lo está escribiendo aquí en el 5º sello para que entendamos, ¿verdad?, que Juan, a recibir estos conocimientos, iba a la asamblea a alentar, animar a los hermanos que habían perdido a su papá, a su mamá, a sus hijos y todos sus bienes. No se preocupen, que el hermano tal está ahí en el cielo y va a resucitar. Cosas que ellos no conocían, porque ellos eran ¿qué? Incrédulos. Los judíos fueron incrédulos y no mataron al Señor Jesucristo por su incredulidad. Entonces, hermano, cuando uno ve, se está cumpliendo el punto, todos los que están escritos en tu número. Fíjate, aquí le dice el anciano, le dice en el capítulo 11, hasta que sea completado. Y en ese momento vemos el 4º perfil, que aquí está el ángel diciéndole al otro, mira, aguanta el sol, aguanta la fuerza del viento y aguanta esto mientras
enumero y marco en la frente a los 144,000. Ya cuando vayamos allá, ustedes se van a ver una cantidad de cosas. ¿Por qué esos 144,000 fueron sellados? ¿Y a dónde fueron sellados? En la frente. En la frente. Ahora, ¿qué resulta? Que cuando uno ve aquí, Juan se maravilla, en el quinto sello, se maravilla en saber que muchos mártires, cuántos familiares de él, cuántos paisanos de él morirían, y estaban en el cielo allá, ¿verdad? ¿Y qué se les dio a ellos como justificación? Una vestidura blanca. ¿Verdad? No de glorificación, porque la glorificación es de lino blanco puro. Todavía no hemos llegado allí a la glorificación, sino de justificación, una vestidura blanca, sencilla, justificación por la fe en el Señor Jesucristo. No confundan una cosa con otra. ¿Está bien? Entonces, ¿qué resulta? Que viendo esto... Estaban debajo del altar porque eso es un espacio que allá hay de justificación. No, santificación y preservación allá. Usted sabe que hay 2 hombres que fueron llevados por Dios en cuerpo humano. ¿Quiénes fueron? Enoc. ¿Dónde están esos 2 hombres? En la presencia del Señor. No están en la presencia de Dios. Allá se entiende que es la presencia de Dios, pero ¿dónde están? Un lugar, altar significa santificación, un espacio grande donde Dios tiene reclutado a todas aquellas personas que Dios tiene un propósito más tarde de revelar eso cuando el Señor Jesucristo recoja todo, ¿verdad? Ese es para Él, pero no podemos decir nunca, y no lo digan, que ninguna persona al morir ya está en la presencia de Dios. Mira, hola, y esa chiva tan larga que tiene, nada de eso. Todavía no ha llegado el lugar de la unificación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo y su iglesia. Bien, observen ustedes que en todo lo que ustedes han visto aquí al Padre sentado en su trono, Él está calladito. Únicamente quien tiene movimiento aquí es el Cordero y el Espíritu Santo y los ángeles. Él está calladito. Él está viendo lo que está sucediendo con su hijo. El paraíso es lo que era antiguamente el lugar de Abraham, un espacio que Dios tiene allá en las mansiones celestiales, donde llegamos todos los que morimos en la paz del Señor, estamos en ese lugar. Dios está en todos lados, a cada momento. El que esté en el paraíso ahorita está en la presencia de Dios, pero viendo la gloria y el resplandor de Dios. No como no de tú a tú todavía, porque no hemos sido glorificados. ¿Me están entendiendo? ¿Cuándo es que vamos a ser glorificados? En las bodas. En el tribunal de Cristo pasamos a las bodas. Y el Padre baja de su trono con toda su gloria, su séquito, y entonces avala el matrimonio del Hijo con su esposa, ¿verdad? Y ahí nos bendice, y cuando nos bendiga, entonces cuando somos todos glorificados con vestidura de lino finísimo, blanco, dice las Escrituras. Ahí estaremos nosotros para siempre con Él 7 años. Después de 7 años, volveremos para acá, para el reino que va a durar 1000 años. Y sin embargo, aquí le estamos justificando nosotros el plan que Dios nos quiere enseñar a los santos, a sus siervos. No se les olvide. Dios le está enseñando a través del Espíritu Santo el perfil de su iglesia en varias posiciones. Como lo repito como loco, el Señor Jesucristo vimos los 4 perfiles en los 4 evangelios, ¿verdad? Y quien no lea los 4 evangelios no puede entender los 4 perfiles del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahí lo encontramos como rey, como siervo, como Dios y como hombre. Entonces, que resulta que estudiamos los 4 evangelios, y entonces cuando tenemos un conocimiento de los 4 perfiles que viene a representar una sola persona, como Él lo dijo en Juan 17, mi Padre y yo somos una sola cosa, ¿verdad? Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, todas las escrituras son 42 escritores a quien Dios le dio a cada quien un conocimiento para que lo pudiera derramar en esos libros que se llaman las Sagradas Escrituras. Entonces,
si yo termino primero, porque ustedes tienen que tomar en cuenta que hay muchas cosas que sucedieron. Primero, porque las profecías tienen que venir por parte. ¿Cuál? Primero, que las 70 semanas no las podemos dejar de mencionar, porque entonces, si yo paso a la iglesia, entonces usted me diría, ¿y las 70 semanas qué? Las 70 semanas se las dio Dios a Daniel, para que Daniel profetizara lo que iba a pasar al inicio de la iglesia y a terminar la iglesia. Entonces es necesario que los creyentes de esta asamblea sepamos bien todo lo que está pasando y lo podamos gozar con estas grandes bendiciones que Dios nos tiene reservadas. Ahora, muy rápido porque el tiempo se va. Entonces, antes de entrar aquí, cuando ustedes vean este tercer perfil, antes de entrar al 4 perfil, que sí lo tienen que tomar en cuenta, Dios le dio a Daniel 70 semanas proféticas. 7 semanas primero, cuando el rey Artajerjes dio la orden de reconstruir ¿qué? El templo y las puertas del templo. Y eso se cumplió desde el año 445 antes del Señor Jesucristo. Se cumplió y se fue reconstruido el templo, los muros y las puertas. Después pasaron 62 semanas. 62 semanas y 7 semanas, ¿cuántos son? 69 semanas, ¿no? Hasta la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó en esas 62 semanas? Eso muchos lo consideran como un espacio muerto. No un espacio muerto. Vinieron allí muchas cosas que los judíos tuvieron que sufrir y que pasar. Y entonces, ¿qué pasa? La tierra la perdieron, vendieron la tierra, se metieron los extranjeros en la tierra de Jerusalén. El templo lo perdieron también y perdieron sus bienes y sus casas. Entonces los judíos perdieron su honor y son lo que se llama el judío errante por toda la tierra en 2000 años. Y el judío siempre ha sido despreciado. ¿Por qué? Porque como violaron el pacto de Dios, Dios le dijo que en donde quiera que ellos tenían su protección, tendrían riqueza, conocimiento y sabiduría, pero siempre Dios les ¿qué? El látigo. ¿Qué es el látigo? El desprecio de la humanidad. Como Satanás. ¿Satanás qué hizo? Violó la ley de Dios. Y entonces Dios lo convirtió ¿en qué? En el desprecio del mundo. ¿A quién le gusta tener que le mencionen constantemente a Satanás? ¿Ustedes invitan a su casa a Satanás? Bien lejos, ¿verdad? No, que va. Claro, sí es, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra Satán es un desprecio en el mundo entero y nadie, ni aún el creyente verdadero, no se ocupa de pronunciarlo, sino que en secreto ora al Señor. Bueno, aléjame de él y su demonio. ¿No es así? Bueno, los judíos, por haber despreciado a Dios en 2000 años, han sido igualitos. No hay judíos que lo quieran en ninguna parte. Y son la gente más despreciada, gente rica e intelectuales y emprendedores. Y todo lo que los judíos tocan parece que se les convierte en oro. Porque está allí, Dios se lo prometió a David en la boca de Samuel. Y se lo repitió en el libro de Reyes. Entonces, toda la descendencia de allí, los judíos son bendecidos en el mundo entero. Y nunca han podido destruir a esa raza semita, israelita, a quien Dios tiene en cuenta. Ahora, son 60, ¿cuántos días? 62 semanas hasta la muerte del Señor Jesucristo. Ahora, para completar las 70 semanas, ¿cuánto faltaría? Una semana de año. O sea que si sumamos las 62 semanas, son 483 años. Faltarían 7 años porque cada semana es un año. Entonces estamos viviendo prácticamente en los 480. Entonces faltaría ¿qué? 7 años. 7 años. Esos 7 años empieza con la gran tribulación. Aquí, con estos 7 sellos, empieza ahora las 7 semanas proféticas.
se va a desatar. Y eso es material para la otra semana, de las cuales ustedes tienen un diccionario, tienen un libro en su casa, averigüen qué significa para usted 70 semanas proféticas. Porque primero leímos allí en Daniel que las 7 semanas están divididas en 2, 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa en los primeros 3 años y medio? Aparentemente de paz, porque ya lo veremos. ¿Y los 3 años y medio finales? No, mira, copa y destrucción, horrible. Por eso lo tenemos que ver en estos 4 jinetes con calma y no precipitarse, ¿verdad? Porque mucha gente muchos creyentes no les gusta que le hablen del capítulo 6 del Apocalipsis, porque después dicen que no pueden dormir. Eso que el Señor Jesucristo le dijo allá en el Mateo 24, refiriéndose a Daniel, el que lee entienda. Bueno, claro. Pero no solamente Daniel, sino que el primer capítulo dice, bienaventurado el que lee. En este Apocalipsis, el bienaventurado el que lee. Entonces, ustedes como yo seremos benditos si seguimos leyendo el Apocalipsis conforme el Espíritu Santo nos ilumina y nos prepara para eso. Bueno, que Dios bendiga a su santa y bendita.